Leito es un soldado feo y sin valor que quedó varado en un mundo abandonado debido a tener el mismo coeficiente intelectual que los fanáticos de One Piece. Sin embargo, mientras intenta adaptarse a una vida normal en el nuevo mundo, se da cuenta de que es el más fuerte y decide vencer a todos en su lugar. Mientras tanto, la Alianza Galáctica de la Humanidad finalmente se establece en un nuevo mundo llamado Avalon. A pesar de haber pasado varios milenios viajando por las galaxias y combatiendo amenazas para encontrar un nuevo hogar, más problemas le esperan ahora que tiene que enfrentarse a una civilización entera de despiadados monstruos del espacio. Afortunadamente, siglos de crecimiento tecnológico les han proporcionado las herramientas necesarias para crear un ejército altamente avanzado para defender su nuevo hogar. Entre los miles de soldados jurados para proteger Avalon está Leito, quien acaba de despertar de un sueño profundo en su traje de batalla y se preocupa al pensar que ya están en el frente. Líneas. Después de que un comandante llama para dar órdenes de formación, la IA en su traje le informa sobre el estado actual de su flota mientras se preparan para viajar a través de un agujero de gusano. Después de una rápida evaluación del traje, Chamber le dice a Leito que tiene derecho a un descanso de un mes después de la misión y le pregunta si finalmente aprovechará la oportunidad para perder su tarjeta de presentación. Leito luego afirma que hace mucho tiempo olvidó cómo se siente la vida de una persona común antes de que el comandante le ordene que se concentre porque están a punto de lanzar su ataque más peligroso hasta ahora. Una vez que Leito y los demás soldados se posicionan, todos comienzan a volar hacia el agujero de gusano. Al salir volando por el otro lado, cargan inmediatamente los blasters y comienzan un ataque a gran escala contra un calamar del tamaño de un planeta cargado con sus propios blasters. A medida que sus mecanismos de defensa se activan para contrarrestar la interminable ola de disparos, Leito y los otros soldados comienzan a hacer maniobras evasivas mientras siguen disparando todo lo que tienen para evitar que use su capacidad para destruir mundos. Cañón. Después de desplegar un rayo en espiral cómicamente grande que neutraliza al calamar, cada soldado comienza a disparar directamente a la colonia de monstruos espaciales, y también se arman con naves de combate para contraatacar. A medida que la lucha se intensifica, Leito decide encerrarse, pero apenas unos segundos después, el calamar que termina el mundo se regenera y lanza una sola explosión que acaba con la mitad de la flota en uno instantáneo. Con el mecanismo en espiral destruido también, el comandante ordena una retirada para que todos puedan regresar a través del agujero de gusano antes de que se desestabilice. Cuando la unidad de Leito se une al comandante para retirarse, nota que un grupo de otros soldados se ha quedado sin artillería para luchar. Retrocede, entonces decide luchar contra los monstruos y ordena a Chamber que configure su traje a máxima potencia. A pesar de que destruye fácilmente cientos de monstruos espaciales en cuestión de segundos, siguen abrumando a sus compañeros soldados. Al ver a uno de ellos a punto de ser devorado, intenta ayudar, pero de repente también es atacado. Afortunadamente el comandante lo salva y dice que la única opción es retirarse antes de que los monstruos lleguen al núcleo que están usando para estabilizar el agujero de gusano. Mientras ambos vuelan hacia la nave nodriza, el comandante Cobell ve que los monstruos los siguen de cerca y decide quedarse atrás y mantenerlos a raya. Ocupado. Cuando Leito le recuerda que necesitan un comandante, Cobell le dice que su tiempo en batalla ya ha terminado y le hace prometer que regresará sano y salvo antes de volver a luchar contra el enemigo. Monstruos. Leito entonces decide obedecer su última orden, pero justo cuando se acerca a acoplarse con la nave nodriza, uno de los monstruos se agarra a su traje. Mientras la nave nodriza es atraída hacia el agujero de gusano, Leito logra destruir al monstruo, pero pierde el agarre y termina cayendo en el lado equivocado del agujero de gusano. En lo que parece ser una vieja fábrica, 6 meses después, una polluela llamada Amy corre a través de la desgastada instalación con su ardilla y finalmente llega a una habitación donde un par de chicos están obsesionados con abrir el traje de Leito. Después de correr hacia una chica llamativa llamada Bellows para entregar el contrato que les permite alquilar el espacio, ella le pregunta a un chico llamado Pinion si saben qué el traje es. Luego explica cómo han pasado horas sin poder sacar ni siquiera un tornillo antes de mostrarle una escritura en el traje y decir que ni siquiera saben en qué idioma está. Mientras intenta renegociar el pago con Bellows por ayudarles a sacarlo de Newstington, el agua, Amy echa un vistazo más de cerca y dice que podría activarse repentinamente. Pinion luego intenta demostrar que es solo un transformador de bajo presupuesto sin valor, pero casi se aplasta los dedos del pie en el intento. Proceso. Después de que él le dice que deje de esperar algo interesante de eso, ella decide ir a terminar sus entregas del día y promete ir a verlo si encuentran algo. Justo entonces Leito, que todavía está dentro del traje, es despertado de la hibernación por Chamber y se da cuenta de que ha estado roncando durante 6 meses, antes de que Chamber le muestre a Pinion y él otros y dice que lo despertó para saber qué hacer con su patético intento de entrar en el traje. Leito se vuelve más curioso sobre su idioma, así que Chamber dice que es uno antiguo que aún no ha podido descifrar por falta de información. Después de explicar cómo se separaron de la alianza y decir que no ha podido averiguar su ubicación, Chamber pregunta si necesitan eliminar a Pinion y su escuadrón de cabezas huecas. Mecánica. Leito luego dice que sería inútil porque necesitan aprender más sobre su ubicación actual, pero en lugar de salir de la cabina para saludar, decide esperar hasta que todos se vayan antes de salir. Apenas unos momentos después, Pinion regresa con Amy, quien aparentemente no podía esperar para ver el traje de nuevo. Él nuevamente le dice que deje de esperar algo divertido, pero después de ver las pisadas, toma la llave inglesa más grande del maletín de herramientas. Para pelear. Justo entonces, Leito agarra a Amy y amenaza con volarle la cabeza, pero Pinion se confunde con su idioma e intenta atacar.
Después de casi derretirse los pies, Leito lanza sus pasteles perfectos sobre su hombro y sale corriendo, así que Pinion lo persigue y suena la alarma para despertar a todos. Mientras corre por la instalación, Leito le dice a Chamber que haga un análisis para averiguar qué es eso, y se detiene en un punto para golpear las tartas de Amy con su pistola, para que ella pueda seguir insultándolo el tiempo suficiente para que Chamber entienda su idioma. Cuando Pinion llama a una chica llamada Bridget para explicar la situación, el resto de su equipo encuentra a Leito, pero él logra escapar y llega al borde del barco antes de quedarse congelado en estado de shock al ver un océano interminable frente a él. Después de que la ardilla de Amy la ayuda a liberarse, él intenta capturarla de nuevo, pero ve que ha sido rodeado, así que le dice a Chamber que saque el traje. Mientras Pinion y los demás tratan de entender todo, Chamber analiza rápidamente el sistema solar y le dice a Leito que en realidad están en la misma tierra donde la humanidad se originó hace eones. En ese momento, ambos son rodeados por todos los trajes mecánicos oxidados a bordo, por lo que Chamber aterriza frente a Leito para protegerlo. Protegidos. Mientras Pinion y los demás se preparan para atacar, Chamber sugiere eliminarlos primero, pero Leito le hace decir a todos que no tienen la intención de hacerlo. Bridget luego pregunta quién es Leito, así que Chamber ayuda a traducir antes de decirle que se una a la alianza y luche contra el espacio. Monstruos. Bridget entiende mal y señala a todos los demás que preparen sus armas antes de preguntar por la segunda persona en la cabina. Más tarde ese día, Amy termina sus entregas y se encuentra con Bridget, quien luego le pregunta sus pensamientos sobre Leito, ya que ella ha tenido más contacto con él, después de decir que Leito parecía principalmente un cachorro perdido que acaba de escapar de casa por primera vez. Piñán les recuerda lo fácil que fue para su traje destruir el colgador, así que Bridget pregunta si notó algo mientras intentaba romperlo. Luego explica cómo nada podía entrar en el traje, y Bellows también dice que solo lo recogió por lo bueno que es. Miró, mientras empieza a discutir con Pinion sobre el equipo que se estropeó al sacar el traje del océano, Bridget le dice al comandante de flota Fairlock que su mejor opción sería desmantelar el traje y usar su tecnología para hacer sus armas aún más fuertes. Pinion sugiere además lanzar a Leito al agua, pero Fairlock dice que sería una tontería para ellos volverse contra él ahora ya que todavía no tienen idea de qué es capaz de. Para entonces, Chamber empieza a idear planes para asesinar a todos a bordo y le dice a Leito que podrían convertir toda la flota en un cementerio flotante si él quiere. Leito aún rechaza la idea y le recuerda que la única forma de averiguar su ubicación actual es aprender más sobre el planeta en sí. Además, le recuerda a Chamber que la alianza siempre busca planetas habitables, así que Chamber acepta poner en pausa el plan de genocidio, pero sugiere regresar a la hibernación para preservar sus recursos. Más tarde, Amy intenta continuar haciendo entregas, pero sus amigas Melty y Saya la detienen para preguntarle cómo se sintió al ser secuestrada por Leito. Después de rechazarlas, despega con el traje aéreo mientras Bellows y su equipo se separan de la flota para buscar más objetos raros en el lugar donde los recogieron. Leito. Varios minutos después, Amy regresa a casa para ver a su hermano enfermo Bebel, quien luego pregunta qué sucedió con Leito. Después de contarle todo sobre Leito y de decirle que solo pudieron hablar con él gracias al tipo que traducía desde dentro del traje de batalla, Bebel se emociona y dice que probablemente vinieron de espacio. Amy se confunde y le recuerda que encontraron el traje en el océano, pero Bebel le cuenta sobre las antiguas historias de la gente que escapó a las estrellas cuando la Tierra se congeló por completo. Horas después, Amy va a hablar con Leito y Pinion sigue hablando sobre lo peligroso que es hasta que Bridget pregunta si quiere reemplazarla. Después de que Chamber se asegura de que ella representa poca o ninguna amenaza, Leito se acerca a ella y observa cómo saca un pescado de su almuerzo. ¡Paquete! Inicialmente sospecha que es algún tipo de veneno hasta que ella se traga la mitad y le quita el hueso antes de darle la segunda mitad. Después, él se lo come, ella se presenta y pregunta de dónde vino él. Chamber luego lo traduce para él y hace lo mismo para ella mientras él explica que cayeron de algún lugar en el espacio. Mucho después, todos a bordo del barco se sientan y prestan mucha atención mientras Leito explica la guerra que han estado librando. Años. Cuando Amy felicita a Chamber por ser un buen traductor y le dice que salga de la nave, Leito la lleva para que vea que él es realmente solo una inteligencia artificial que apoya sus misiones. Mientras ella se entusiasma mucho más por saber más sobre él, Chamber pregunta qué sabe sobre la historia de la Tierra. Entonces, ella les dice que quedó completamente congelada hace eones debido a un cambio en la radiación del Sol y terminó cubierta de agua después de que todo se derritiera. Lejos. Ella explica además cómo ahora sobreviven fusionando barcos para crear una flota mientras envían tripulaciones para sacar barcos antiguos y encontrar más recursos. Mientras siguen hablando, Leito nota una parte del agua brillando, así que ella explica cómo siguen los rayos para canalizar su electricidad para él. Flotas. Cuando se acercan se da cuenta de que el cielo está despejado y le dice a Chamber que triangule su ubicación a partir de las estrellas, pero aún así no logra obtener una lectura precisa.
En la sala de control de la flota al día siguiente, Amy le cuenta a Rigid y a los otros comandantes sobre Leto, pero se niegan a creer que es un soldado que ha pasado la mayor parte de su vida luchando contra gigantes espaciales. Calamares. Aunque todos están de acuerdo en que dejar a Leto vagar libremente no es ventajoso para su flota, la tripulación de Bellows comienza a buscar tecnología más avanzada en el agua antes de que ella vea barcos piratas acercándose. Ellos. En ese momento, Leto acaba de decidir quedarse en la flota hasta que la Alianza reciba su señal de socorro. Justo entonces, escucha la alarma sonar mientras la tripulación de Bellows es atacada por la flota pirata y se da cuenta de que están gravemente superados en número. Mientras Fairlock intenta encontrar una solución, Amy corre hacia Leto y le suplica por su ayuda, así que está de acuerdo y le dice a Chamber que luchar por ellos será una buena manera de ganar ventaja. Para entonces, la tripulación de Bellows ya ha sido rodeada, y el pirata líder la agarra para ofrecerle un lugar en su flota porque a su jefe le gusta a ella. Después de que ella se niega, él arranca la camisa de su asistente y amenaza con manosear a su gatito antes de que escuchen a Leto acercándose. Una vez que Chamber localiza a cada persona en el tablero, él da la orden de matar y vaporiza a todos los piratas en un instante mientras también hace explotar sus naves. Después de asegurarse de que Bellows y su tripulación están bien, vuela de regreso a la flota Gargantia para decirle a Amy que ya no tienen que preocuparse por los piratas. En lugar de agradecerle, se da cuenta de que lo que dijo sobre ser un soldado es verdad y se va corriendo. Varios minutos después, Bellows explica lo que sucedió a los demás, por lo que Rigid le dice a Fairlock que dejar que Leto se quede comenzará una guerra con el flota pirata. Piñán sugiere una vez más lanzar a Leto al agua y robar el traje, pero Fairlock decide esperar y ver cómo responden los piratas. Poco después, Bellows encuentra a Amy y le pide su ayuda antes de que ambos usen su traje de alas para llegar a Leto. Él inmediatamente se prepara para disparar, pero ella rápidamente se disculpa por la extraña reacción de antes de que Bellows se presente y le ofrezca un pollo entero. Mientras comienzan a prepararlo, ella le pregunta por qué mató a todos los piratas, así que él le recuerda que fueron ellos quienes atacaron con una ametralladora, armas. Luego Bellows recuerda que es un soldado y explica que quitar una vida humana es un gran tabú en la Tierra. Cuando pregunta por qué todos tienen armas y matar es un problema tan grande, ella dice que es su única manera de demostrar una voluntad de luchar cuando los piratas ataque. Además, admite que podrían necesitar su ayuda nuevamente y le entrega un transceptor antes de regresar al barco. Luego, Amy le dice que considere vivir con ellos en el barco y le agradece adecuadamente por salvar a Bellows antes de irse. Para entonces, la noticia de la pequeña misión de rescate de Leto finalmente llega al comandante de la flota pirata de sabor vainilla, el malo, Rakaj. Mientras empieza a planear su venganza, Marrochi intenta explicar lo peligroso que es el traje de Leto, pero ella le dice que no se moleste y jura quemar todo el lugar. Flota de Gargantia. Momentos después, una nave de exploración avista su flota e informa a un tercer comandante de flota, que luego decide unirse a Gargantia. Para cuando Fairlock y los demás se enteran de ello, descubren que Rakaj está a solo unas pocas horas de distancia, por lo que Fairlock decide contraatacar porque un intento de escape sería imposible. Sus comandantes asistentes le recuerdan inmediatamente que están severamente superados en número, así que Rigid sugiere negociar en su lugar, pero Fairlock les dice que Rakaj definitivamente está buscando sangre. Bellows luego sugiere pedir ayuda a Leto y pregunta si escuchó todo a través del transceptor. Después de pensarlo un poco, Fairlock le dice a Rigid que establezca las condiciones. Entonces ella comienza preguntando a Leto si es lo suficientemente fuerte como para destruir toda su flota. Cuando él dice que serían mucho más fáciles que la práctica de tiro, ella pregunta por qué quiere ayudarlos. Entonces él explica cómo la conversación con Bellows y Amy le hizo darse cuenta de que reunir información mientras vive con ellos es su mejor apuesta para conseguir de regreso a casa. Sin otra opción, Fairlock acepta dejarlo ayudar. Así que lleva la nave de regreso al hangar y discute tácticas con Rigid mientras Pinion echa un vistazo dentro de la cabina y casi le fríen las nueces. Horas después, todos a bordo de Gargantia comienzan a colocarse en posición y Rakaj y su flota se acercan a su ubicación. Al ver que todas las luces se han apagado, se pregunta si están planeando una sorpresa, pero el matón rastreador de Percebes que contrató aseguró que no será un problema porque ellos pelean mejor de noche. Al momento siguiente, Leto ilumina el cielo sobre ellos para delatar su ubicación, así que inmediatamente empiezan a disparar para derribarlo. Abajo. Al ver esto, la tercera flota comienza a disparar contra Rakaj y sus chicos también devuelven el fuego. A los pocos minutos de la pelea, la flota de apoyo comienza a perder barcos. Entonces, Leto decide unirse a la diversión y destruye tantos barcos piratas como puede sin disolver ninguno de los piratas. Mientras Marrochi le da a Rakaj una actualización de estado, ella se entusiasma y da la orden de lanzar su ataque sorpresa. Justo entonces, las tropas a bordo de Gargantia ven algo moviéndose en el agua antes de que un montón de submarinos desplieguen cientos de trajes mecánicos para emboscarlos. Mientras también despliegan sus trajes mecánicos para contraatacar, Leto ve el daño que se está causando al barco justo antes de que Rakaj de repente despegue en un traje mecánico de surf. La capitana de la tercera flota la ve acercarse y da la orden de atacar, pero ella salta fácilmente sobre su barco y carga sus propulsores para pasar rápidamente todos sus ataques. Después de chocar contra el barco del comandante Fairlock, él le dice a Rigid y a los demás que escapen porque ella solo estará apuntando para él.
Justo cuando ella se acerca a la ventana, Leito se aferra a su espalda para detenerla, pero luego ella lo inmoviliza antes de que sus esclavos del amor le atan un arpón a su traje e intentan arrastrarlo al agua. Leito luego retrocede y ordena a Rakash que se rinda, pero ella dice que preferiría morir. Entonces, él los gira hasta que la fuerza G fríe su cerebro antes de lanzarlos al océano. Después de que los piratas se retiran, Rigid le pregunta a Fairlock cuál es su próximo movimiento con Leito, pero él le dice que tome la decisión en su lugar. Al día siguiente, Rigid lidera a todos en la flota para comenzar a reparar sus barcos dañados. Después de que algunos de los chicos le dicen a Leito que ayude a mover la carga, él da la orden a Chamber, quien luego intenta levantarla con el traje y termina llevándose todos los contenedores con él. Después de que una cuerda se enreda en el traje, se estrella. Entonces, Leito se apresura a cortarla, pero ellos detenerlo. Luego agarra una factura que se le cayó del bolsillo y recuerda más temprano ese día cuando Rigid le dio permiso para vivir en un barco abandonado. Cuando Amy dijo que el barco era demasiado viejo y oxidado para que él viviera cómodamente, él dijo que no sería un problema mientras tuviera su traje de batalla puesto. Cámara. Luego entregó la factura y dijo que tenía que trabajar para los chicos de Pinion, como pago por haber destrozado el hangar. Una vez más, Amy señaló lo injustamente que lo estaban tratando y le recordó a Rigid que él acababa de salvarles la vida a todos, pero ella afirmó que era totalmente irrelevante ya que también habían acordado dejarlo. Quédate. Rigid explicó además que no le cobrarían por lo esencial, así como tampoco el impuesto por llevar el traje de batalla a todas partes. Cuando Amy preguntó si estaba de acuerdo con eso, él dijo que no sería un problema, pero comenzó a arrepentirse cuando los mecánicos continúan ordenándole, como si fuera un esclavo. Mientras Chamber controla el traje de batalla para mover la carga nuevamente, un mecánico llamado Leo pregunta si también pueden darle órdenes a Chamber en situaciones donde Leito no esté disponible para darlas pedido. Unas horas después, Amy pasa a entregar el correo a Pinion y ve a Chamber todavía moviendo carga mientras Leito descansa lejos del sol. Mientras intenta averiguar qué está haciendo, Pinion comienza a hablar de tirarlo por la borda otra vez. Entonces, ella lo patea y dice que debería considerar darle un respiro al chico espacial perdido. Justo entonces, Leito se distrae por el ruido de todos los pequeños jugando y se pregunta por qué no los llevan a campos de entrenamiento para prepararse para la batalla. Después, Chamber le recuerda que no están en Avalon. Ya no, Amy aparece para preguntar qué está haciendo y se pone curiosa sobre la garra con la que ha estado jugando. Con Leito afirma no saber por qué sigue quemándole agujeros y se lo ofrece como regalo. Entonces, ella le agradece y sugiere dar un paseo ya que él no tiene nada más que hacer. Mientras caminan por la flota, ella le cuenta lo animado que siempre está el lugar debido a todas las familias que viven juntas. Pero se confunde y dice que no tienen nada de eso en Avalon. Luego recuerda la obsesión de Bebel con el espacio y pregunta si le gustaría charlar con él antes de decir que probablemente habría encontrado una manera de llegar allí si no fuera por su enfermedad del corazón. Al escuchar eso, Leito pregunta si hablar con Bebel le ayudará de alguna manera porque usualmente se deshacen de los individuos enfermos e inútiles en Avalon. Después de decir que su planeta natal suena como un horror interminable. Película, Amy le cuenta sobre un médico que podría ayudar con cualquier pregunta que tenga sobre la Tierra. Minutos después lo lleva a una biblioteca y le presenta a Urdum antes de irse para terminar de hacer entregas. Urdum pregunta inmediatamente por la cámara y dice que perdieron esa tecnología avanzada hace mucho tiempo antes de tomar asiento para escuchar sus preguntas. Cuando Leito pide una forma de volver a la Alianza, Urdum saca un libro antiguo sobre viajes espaciales para mostrarle que la única información que tienen al respecto es demasiado vieja y obsoleta para ser útil. Ayúdalo. Él nota lo molesto que esto hace a Leito y se disculpa, pero Leito acepta que no es su culpa y pregunta por qué su flota es tan inútil. Odom se confunde con la declaración, por lo que Leito le explica más a fondo que nunca ha visto una organización que permita a sus integrantes vagar libremente sin misiones o tareas para fortalecerse. Después de reírse de ello, Odom le dice que hable con Bebel para comprender completamente por qué parecen tan imprudentes. Más tarde ese día, Amy lo lleva de vuelta a su casa y Bebel se emociona al ver el rostro de Leito por primera vez. También expresa cuánta curiosidad ha tenido sobre Chamber, pero justo cuando Leito intenta pedir información, Sia y Melty aparecen y le preguntan a Amy si lo llevó a casa para probar su carne espacial. Ella inmediatamente los calla a ambos y promete regresar pronto antes de llevárselos para que Leito pueda tener algo de tiempo a solas con Bebel. Después de que él le cuenta a Bebel sobre la Alianza y cómo han estado combatiendo monstruos espaciales durante eones, Bebel pregunta si alguna vez se cansan, pero él dice que aquellos que lo hacen terminan muertos. Bebel entonces pregunta si él se ha acostumbrado a la vida en la flota, pero Leito dice que su confusión solo ha aumentado, antes de hablar sobre cómo son demasiado imprudentes y perezosos para funcionar adecuadamente como una organización. Cuando Bebel dice que la flota es en realidad solo un grupo de personas que acuerdan vivir juntas sin un gran propósito más que estar vivas, Leito le dice que tal existencia desperdiciada nunca sería tolerada en la Alianza. Él y Chamber además dicen que el único propósito de la humanidad es destruir completamente a todas las criaturas espaciales opositoras y asegurar la supervivencia, pero luego Bebel pregunta qué harán después de destruir completamente a los monstruos espaciales. Después de que Leito le dice que probablemente solo permanecerá fuera de servicio mientras espera nuevas órdenes, Bebel dice que es exactamente lo que están haciendo en la flota, ya que no hay enemigo que destruir excepto piratas
Percebes. Más tarde, Velos lo encuentra perdido en sus pensamientos de nuevo y lo felicita por dejar que Joe y los demás se encarguen del traje. Luego pregunta si realmente está siendo útil a ellos y ella responde diciéndole que se relaje y acepte que no necesita ser un soldado con ellos. Cuando de repente comienza a llover, Leito se sorprende ya que nunca lo había experimentado antes, entonces Chamber le dice que no se preocupe. Velos luego pide su ayuda para atrapar algo de la lluvia, así que echan un vistazo a lo que todos los demás están haciendo antes de conseguir la lona más grande para recogerla. Agua. Un poco después de la lluvia, Sia y Melty lo ven sentado solo nuevamente y obligan a Ami a dejar de trabajar para que pueda ayudarlo con su magia. Después de llevarlo a su casa para secarse, ella va a la cocina a preparar té mientras él conversa con Bebel sobre nunca haber experimentado la lluvia antes. Luego Bebel menciona lo que dijo sobre que las personas enfermas son inútiles y explica cómo el ser un vegetal de alguna manera hace que la vida de Ami sea un poco mejor. Mientras Leito insiste en lo inútil que sería para la alianza, Bebel pregunta por qué convirtió la garra del monstruo en una flauta si la alianza está completamente en contra de cualquier cosa que no sea entrenamiento y guerra. Leito luego dice que ni siquiera está seguro de que es una flauta, pero cuando Bebel toca una melodía con ella, recuerda haber hecho una para un niño antes de ser enviado al Grimm. Reaper. Mientras lágrimas caen repentinamente de sus cuencas oculares, Bebel pregunta si está bien, pero él dice estar confundido y pide la flauta. Otra vez, mientras trabajaba en la flauta a la mañana siguiente, Leito recuerda la conversación con Bebel y le pide a Chamber que le busque un trabajo que pueda hacer. La flota. Después de que Chamber dice que es completamente inútil fuera de cualquier cosa relacionada con el combate, decide seguir trabajando en la flauta, pero luego aparece Ami y saluda a Chamber antes de echar un vistazo al flauta. Mientras Leito sigue llamándola un pedazo de basura sin valor, ella le dice que deje de menospreciar su arduo trabajo y la suelta antes de entregarle el dinero que ganó trabajando con la tripulación de Piñón el otro día. Al ver lo confundido que está, ella pregunta si no usan dinero en el espacio, y él explica que la alianza prohíbe a los soldados tener bienes personales. Artículos luego expresa su deseo de trabajar y pide su ayuda para entender cómo conseguir un trabajo. Después de decirle lo importante que es su trabajo como repartidora para todos, sugiere buscar algo que él pueda hacer para ayudar a los demás y promete ayudarlo. Minutos después, lo lleva a ver a un cliente habitual y después de entregarle su correo, pregunta si necesita una mano extra, pero él le dice que lo intente en otro lugar porque acaban de contratar a nuevos trabajadores. Ami luego le asegura trabajo con los pescadores, pero después de ver que todos están al borde de la pobreza extrema, decide intentar conseguirle un trabajo de oficina regular con Velos. Desafortunadamente, Velos le dice que no hay forma de que pueda aprender a manejar sus facturas lo suficientemente rápido, y dice que podría ayudar en una búsqueda del tesoro en un par de días. Debido a que tiene un día ocupado por delante, Ami se disculpa por tener que irse, pero él dice que no será un problema y procede a pasar horas buscando trabajo por su cuenta. Después de casi quemarse la nariz con desechos de la granja, decide tomar un descanso y le pregunta a Chamber si ha encontrado algo que coincida con sus habilidades. Justo entonces, escucha que todos los motores se apagan y piensa que finalmente es hora de ser útil, pero Pinion le lanza una camiseta antes de invitarlo a un fiesta. Varios minutos después, Ami y Bebel se unen a él mientras Pinion lleva un gran trozo de carne y habla sobre cuánto tiempo ha esperado por la calma. Ami luego le recuerda que la calma es más bien una limpieza general para el mantenimiento de la flota y le pregunta por qué no está trabajando con los demás. Tan pronto como se jacta de tener un ejército de trabajadores leales haciendo el trabajo por él, una unidad de carroñeros pasa, y él inmediatamente se esconde mientras siguen preguntando a todos dónde él es. Cuando Leito finalmente pregunta por qué Pinion está tan emocionado por la calma, Ami explica cómo todos se toman un descanso del trabajo habitual y hacen un poco de mantenimiento porque el viento se detiene hasta el punto en que el agua se vuelve quieta. Cuando finalmente llegan al lugar de la fiesta de Pinion, Chamber aterriza el traje de batalla y crea un improvisado. Piscina, así que las chicas inmediatamente se desnudan y aprietan sus jarras en Leito antes de desvestirlo y tomarse un momento para mirar sus abdominales definidos. Luego pasan la mayor parte de la tarde jugando en el agua mientras Bebel y el Dr. Odom disfrutan de la sombra. Minutos después, Pinion finalmente monta la parrilla, pero ve que todavía no tienen suficiente energía para usarla, así que le dice a Leito que se haga útil. Después de que el traje de batalla incinera todo en la parrilla, Pinion se da cuenta de que también olvidó la salsa especial y decide enviar a Leito. Justo cuando se emociona por finalmente tener algo que hacer, las chicas le preguntan a Pinion si realmente es una buena idea enviarlo a la abuela de las salsas. Pero él dice que no será un problema y entrega las instrucciones. Las chicas entonces montan algo de sombra para aplicarse protector solar, pero mientras lo hacen, Melty decide comer lo menos posible para mantener su barriga. Plano. Después de que Sia se da cuenta de que sus michelines están descontrolados y también decide seguir sus macros, Amy escucha a Ridget llamando por los comunicados y responde. Ridget primero describe dónde encontrar el sistema de control del motor antes de decirle que ayuda a arreglar el sistema de aspersores para evitar que se queme. Amy inicialmente le cuenta sobre sus planes de fiesta, pero se le ocurre una idea y reta a los demás a una carrera de cometas.
Mientras tanto, Leito finalmente encuentra la sección que Pinion le describió, pero de repente es recibido por una sugar mama musculosa. Al darse cuenta de por qué las chicas estaban escépticas, lanzan sus cometas de surf al agua y establecen las reglas antes de despegar para ver quién llega primero a los aspersores. Para entonces, Pinion se da cuenta de que el traje de batalla es un gran conductor de calor, así que le dice a Chamber que lo deje justo antes de que Bellows aparezca para preguntar por qué no está trabajando con todos los demás. Después de convencerla de quedarse para la fiesta, Leito llama a Chamber para que lo salve de los ancianos depravados, pero Pinion le dice que se quede en su posición para que Leito pueda aprender una o dos cosas sobre sus costumbres. Vida. Momentos después, Rich llega a la fiesta y le dice a Pinion que no habrá electricidad hasta poco antes. Oscuro. Luego deja caer el traje de buceo y se une a Bellows, quien dice que nunca la vio del tipo que actúa como una chica sin padre. En ese momento, Leito acaba de llegar a la torre de control, pero las abuelas obsesionadas siguen persiguiéndolo y rompen las escaleras. Por suerte, Amy lo atrapa y usa un cable suelto para alcanzar a los otros antes de ganar la carrera. Después de encender el sistema de rociadores, ella le pregunta a Leito por qué parece que acaba de ver un fantasma, pero el trauma afecta su capacidad para hablar, así que le ofrece una bebida antes de que se enciendan los rociadores. Momentos después, ella lo deja en un lugar seguro para que no se encuentre con psicópatas y regresa a la fiesta para relajarse con las chicas mientras Pinion convierte a Chamber en un improvisado parrilla. Al finalmente conocer a la abuela de la que Pinion le habló, Leito le entrega las instrucciones que escribió y ella las mira antes de darle una caja. Inicialmente considera echar un vistazo, pero recuerda que probablemente Pinion está esperando, así que sale corriendo y llega a tiempo para ver que casi todos ya han oído sobre el fiesta. Después de que Leito se une a ellos, Pinion prueba la salsa y se enamora de lo bien que sabe antes de que Amy lo lleve a buscar un plato para que también pueda disfrutar de la carne. Horas más tarde, el viento vuelve a levantarse, así que todos empiezan a regresar adentro para ocupar sus puestos. Estaciones. Luego, Amy le pregunta a Leito si ha tenido suficiente y cuando él dice que en realidad quería más, ella se disculpa por no haberle ayudado a conseguirlo. Salsa más pronto. Él le dice que no se preocupe por eso, pero luego ella revela que en realidad Pinion organizó la fiesta para animarlo porque notó lo triste que estaba por no encontrar trabajo. Ella y Bebel luego lo llevan de regreso adentro y le prometen ayudarlo a encontrar algo que se adapte mejor a sus habilidades. Al día siguiente, Leito intenta contar su salario y se confunde al preguntarse en qué podría gastarlo cuando todas sus necesidades esenciales ya están cubiertas. Se encargaran. Justo cuando empieza a pensar que probablemente le pagaron de más, aparece Amy, así que le pide ayuda y ella recuerda lo que él dijo sobre no usar dinero cuando todavía estaba con la Alianza. Luego le cuenta sobre un próximo carnaval donde definitivamente necesitaría el dinero antes de llevarlo a ver al maestro del gremio de pescadores. Después de presentarlos, pregunta si necesitan una mano extra para pescar para el festival y afortunadamente para Leito, el maestro del gremio se ofrece felizmente a contratarlo. Cuando pregunta sobre el traje de batalla, Leito le dice que planea hacer el trabajo con sus manos para una vez. Momentos después ven un banco de peces y el maestro del gremio explica que ocasionalmente quedan atrapados en un anillo por nanobots del mundo antes de la edad de hielo. Luego, Leito se sube a una de sus armaduras mecánicas y rápidamente entiende el funcionamiento. Controles, pero cuando pide el sistema informático, el maestro del gremio le recuerda que todavía no tienen su nivel de tecnología. Después de escuchar algunos consejos para ayudarlo a pilotar el traje correctamente, Leito sale al borde y se lanza al agua, pero luego empieza a pedirle direcciones al traje. Una vez más, el maestro del gremio le recuerda que no es como su traje de batalla y le promete que es tan fácil como nadar normalmente, pero después de decir que no puede nadar, Leito voltea el traje y termina siendo sacado por una grúa. Luego Amy lo lleva a un restaurante para ayudarlo a sentirse mejor, pero después de que le sirven y come, Sia y Melty aparecen para bromear con ella, así que promete encontrarse con él para el carnaval y se va corriendo con ellos. Justo en ese momento, Chamber le pide permiso a Leito para ir a pescar solo y Leito se lo concede, así que toma el control del traje de batalla e informa al maestro del gremio antes de sumergirse en el agua. Minutos después, Pinion encuentra a Leito holgazaneando y se ofrece a ayudarle a aprender a gastar antes de llevarlo a un restaurante especial. Después de hacer un pedido, le pregunta sobre su experiencia hasta ahora, por lo que Leito explica lo difícil que ha sido conectar con los demás. También le recuerda a Pinion que todavía planea regresar a la Alianza, pero luego Pinion le pregunta si ha pensado en lo que podría querer hacer mientras se queda con ellos. Después de decir que al menos necesita averiguar lo que quiere antes de preocuparse por relacionarse con todos. Además, Leito sugiere unirse a su equipo para ir a buscar tesoros porque su traje de batalla hará que sea más fácil conseguir las cosas buenas. Mientras continúa tratando de convencer a Leito, Amy y las chicas suben al escenario para bailar frente al público justo antes de que Bellows aparezca y le diga a Leito que venga a buscar tesoros con ella. Dicho, cuando él dice que apenas sabe algo al respecto, ella promete ayudarlo con cualquier pregunta e incluso se ofrece a enseñarle a nadar también. Pinion, por otro lado, le promete alcohol y acceso ilimitado a las chicas más atractivas de la flota, pero mientras él y Bellows comienzan a discutir sobre eso, Leito se distrae con la cintura perfecta de Amy hasta que el camarero sirve un pulpo. Plato.
Después de sacar su pistola y decir que el pulpo se parece mucho a los monstruos contra los que lucha en el espacio, Bellows se come un tentáculo para demostrar que es inofensivo y se pregunta cómo reaccionará si ven un calamar mientras hacen trabajos de salvamento en el agua. Justo cuando finalmente deja caer la pistola, Chamber le pide que vuelva afuera para arreglar un problema. Al parecer, su pequeño intento de pesca terminó en una sesión de ataque verbal por parte del maestro del gremio, porque convirtió a toda una escuela de peces en atún molido en vez de traerlos con una red. Mientras intenta decirle al capitán que no debería importar mientras siga siendo pescado, Leito aparece y decide intentar pescar de nuevo, pero con el traje de batalla esta vez. Después de sumergirse, se encuentra con los otros pescadores y activa una habilidad de gravedad para atraer miles de peces a la red. Horas más tarde, Amy se encuentra con él para descansar después de y él decide tocarle una melodía en la flauta. Justo entonces, escucha el trueno e inmediatamente la protege mientras le dice a Chamber que localice al enemigo. Cuando ella le explica que es completamente seguro y natural, se da cuenta de que su mano ha estado en su espalda y se aparta. Ella entonces le dice que siga practicando cómo tocar la flauta, pero eso le recuerda su danza, así que le pregunta si también practicó antes de aprender a moverse así, libremente. En lugar de darle una respuesta simple como cualquier persona normal, ella procede a ofrecerle un concierto de baile privado y él queda totalmente inmerso en lo bien que se ve hasta el último momento. Luego se dirigen a su casa y él le da a Bebel un regalo que compró antes. Luego Ortem explica que le pagaron porque ayudó a alguien sin tener que arriesgar su vida en una batalla. Después de contarle sobre su decisión de dedicarse a la búsqueda de tesoros, Bebel se emociona por él y dice que será la oportunidad perfecta para aprender mucho más sobre el planeta. Al día siguiente lleva el traje de batalla al fondo del océano antes de reunirse con Bellows y decirle que la eligió porque parecía mucho más inteligente que Pinión. Al empezar a abrir un barco destrozado, ella dice que tal vez ni siquiera necesite mucho entrenamiento debido a lo eficiente que es su traje, pero él afirma necesitar mucha ayuda, ya que todavía no sabe prácticamente nada sobre ellos. Después de usar sus láseres para desmontar cuidadosamente el barco, Paredes, Chamber le advierte de la presencia de uno de los monstruos del espacio, por lo que empuja a Bellows hacia atrás antes de cargar las armas del traje para neutralizarlo. Mientras nada hacia él, Bellows intenta detenerlo, pero falla el primer disparo y su fuerza la derriba. Luego le dice que cualquier ataque solo provocará que se defienda, pero luego se engancha a su traje y comienza a rasgarlo. Leito rápidamente lo dispara para liberarla y le dice a Chamber que prepare el cañón, pero él le recuerda que no funciona bajo el agua. Así que Leito se lanza y abraza al calamar ballena hasta que explota como un globo inflado. Unos minutos más tarde regresan a la superficie y Bellows comienza a pensar en los problemas que causarán sus acciones, mientras Ridget pierde completamente la calma al contarle a Flange y Crown. Después de que ambos le recuerdan que todos a bordo de la flota ven al calamar ballena como una criatura sagrada, decide prepararse para la posibilidad de que todos quieran a Leito fuera de la flota. Para entonces Pinión, que acaba de enterarse, finalmente encuentra a Leito, pero mientras todos miran con asombro cómo limpia las entrañas del calamar ballena de su traje, Pinión se emociona. Después de tomar una muestra del calamar ballena en un tubo de ensayo, Leito le dice a Chamber que lo analice en busca de similitudes con los que lucharon en el espacio. Luego agarra uno de sus dientes y recuerda una de sus muchas batallas en el espacio antes de sospechar que podría haberlo traído a la Tierra con él. Cuando Chamber le dice que no tienen forma de saber cómo los calamares ballena se infiltraron en la Tierra, decide reunir tanta información como sea posible de todos antes de ver a Amy. Mientras tanto, Ortem acaba de terminar un chequeo de rutina en el corazón de Fairlock y sugiere quedarse en su nave principal para tener más acceso al resto de la flota. Pero Fairlock se niega y dice que prefiere pasar el tiempo que le queda pensando en formas de asegurarse de que todos en Gargantia sean felices. Ortem luego pregunta si está preocupado por el incidente del calamar ballena, pero Fairlock afirma estar contento con el hecho de que tienen la oportunidad de experimentar algo poco común, y además dice que su sucesor debe ser alguien que sepa manejar eventos inesperados. Minutos después, Pinión llama a un grupo de sus amigos mecánicos y les pregunta si estarían dispuestos a ir a recoger chatarra en el territorio de los calamares ballena. Pero ellos le preguntan cómo sabe siquiera que hay algo que valga la pena recuperar allí. Después de que les recuerda a cierto alguien que vio un tesoro allí antes de morir, dice que no será un problema porque finalmente el plan. Para entonces Ridget comienza a regañar a Bellows por dejarlo atacar un calamar ballena. Pero después de que ella acepta la culpa, Leito le dice a Ridget que no dudará en crear otro tazón de batido de calamar ballena cuando lo consiga. La oportunidad. Cuando ella le dice que deje de pensar que todavía está en el espacio, él le dice que deje de ser tan ingenua porque los calamares ballena aún no los han atacado. Su discusión es interrumpida por Flange, quien luego le dice a Ridget que vaya a darle a Fairlock un informe completo de la situación. Después de que ella despide a ambos y se va, Bellows ve a Pinion llamando a Flange a un lado para una conversación e intenta espiarlos. Momentos después, Leito va a ver a Bebel y comienza a preguntarle todo lo que sabe sobre los calamares ballena. Pero Bebel le dice que se relaje antes de que Amy le pregunte si realmente quiere pelear contra todos. Cuando él dice que no se detendrá ante nada para derrotarlos, Amy se enoja y le dice que deje de intentar arrastrar a Gargantia en su tontería. Guerra.
Él y Chamber luego dicen que los calamares ballena no han atacado porque son simplemente demasiado tontos y probablemente prefieren pelear entre ellos. Luego le pregunta a Amy si siquiera habían considerado la posibilidad de guerra y sale para comenzar a hacer preparativos. Mientras tanto, Bellows acaba de alcanzar a Pinion y le pregunta por qué está tratando de usar el odio de Leto hacia los calamares ballena en su beneficio. Él rápidamente le recuerda a todos los tesoros inexplorados enterrados en el territorio de los calamares ballena, pero ella insiste en que su misión de rescate es solo otro intento inútil de sentirse un poco mejor por ser un fracaso. Pinion inmediatamente agarra su camisa para expresar su enojo, pero logra controlarse antes de decir que lo está haciendo todo por su hermano fallecido. Para entonces, Leto ya se ha preparado y se molesta cuando Chamber dice que todavía no puede triangular su ubicación, pero luego Chamber termina de analizar la muestra de calamar ballena y dice que definitivamente es el mismo monstruo con el que han estado luchando en el espacio. Unos minutos después, un patrullero avista un enorme banco de calamares ballena iluminando el océano a medida que se acercan a la flota, así que Amy despega inmediatamente para detener a Leto de atacarlos. Inmediatamente Chamber le cuenta a Leto sobre eso y él convoca el traje de batalla para acabar con todos, pero Amy aparece para detenerlo de irse. Al mismo tiempo, Bridget y todos los demás a bordo de la flota se aterrorizan ya que temen que podría ser un ataque. Justo entonces, Fairlock aparece para tomar el mando y les hace detener las sirenas antes de prometerle a toda Gargantia que estarán bien. Después de decirles que mantengan el ruido al mínimo, ordena que se apaguen todos los motores y fuentes de energía para que toda la flota se detenga y quede completamente oscuro. Al ver esto, Leto empuja a Amy para entrar en el traje de batalla, pero ella lo detiene. Entonces él promete no volver a la flota si ellos lo ven como la causa de su mala suerte. Justo cuando ella dice que no quiere que lo maten, Bridget aparece con 2 guardias y amenaza con dispararle en la cabeza si da un paso más. En ese momento, los calamares ballena comienzan a nadar justo debajo de la flota y él observa con asombro mientras todos los demás permanecen en completo silencio. Después de que todos pasan, Amy intenta abrazar a Leto, pero él la detiene y decide dejar la flota. Al día siguiente, Pinion convoca una reunión con Fairlock para entregar la lista de personas que planean dejar la flota junto con él y Leto. Cuando Flange también solicita aprobación para llevar sus barcos, Fairlock se sorprende y todos preguntan por qué. Entonces él explica que lo que sea que esté en el territorio no explorado del calamar ballena podría ser la clave para la humanidad. Futuro. Fairlock entonces intenta rechazar su petición, pero un repentino ataque al corazón lo deja en un dolor insoportable. En la cama del hospital horas más tarde, Bridget intenta asegurarse de que Fairlock esté bien, y él responde expresando lo orgulloso que está de ella antes de entregarle la llave a la flota y decirle que se encargue de ella. Ella intenta rechazarla y dice que la flota lo necesita ahora más que nunca. Siempre, pero él todavía le dice que mantenga a todos a salvo y felices antes de cerrar los ojos por última vez. Tiempo. Mientras tanto, Chamber acaba de descubrir su ubicación actual y cómo regresar a la Alianza, por lo que Leto pregunta si pueden irse de inmediato, pero Chamber explica que necesitarían viajar a la velocidad de la luz. La velocidad, que es algo que el traje de batalla no puede hacer. Luego Leto pregunta sobre la señal de socorro que envió cuando se estrellaron por primera vez en el océano, y Chamber le dice que tardaría al menos 6 milenios en llegar a la Alianza, lo que significa que básicamente están atrapados sin forma de volver a casa. Varias horas después comienza una procesión fúnebre para Fairlock, y todos los comandantes comienzan a cuestionar su decisión de entregar la flota a Bridget. Justo entonces ella aparece y pide discutir la solicitud de Flange para salir del lugar. La flota, pero todos se molestan porque ni siquiera lleva el vestido de luto para ofrecer sus respetos a Fairlock. Afortunadamente, Crown logra calmarlos, así que se van a unirse a la ceremonia, y él le dice que esté preparada para aún más oposición. En ese momento, Pinion acaba de escuchar todo sobre la situación actual de Leto, así que le cuenta sobre un nido donde puede destruir tantos calamares ballena como él quiere, con la condición de que se una con su equipo para agarrar todas las cosas buenas. Después de que Leto le recuerda que solo le importa destruir las calamares ballena, Pinion se emociona por ser su socio. Mientras todos los barcos conectados a la flota de Flange comienzan a prepararse para separarse de Gargantia, Bridget intenta persuadirlo de que no lo haga, pero él se mantiene firme en su decisión y dice que Gargantia es un crucero indefenso que terminará al final de la cadena alimentaria debido a su negativa a buscar mejores recursos. Mientras explica lo importante que es proteger a todos en su flota, Amy y Saya encuentran a Melty y le preguntan si realmente va a dejar. Ella explica que no tiene más remedio que quedarse con su abuelo y dice que podría ser divertido ya que Leto irá con ellos. Pero Amy se sorprende, ya que no pensaba que Leto realmente iba a seguir adelante con ello. A medida que avanza el funeral de Fairlock, Flange le dice a Crown que él debería haber sido el sucesor, pero él afirma que la decisión de Fairlock fue la correcta y promete guiar a Bridget lo mejor que pueda. Para entonces, Bridget empieza a sentir el peso de toda la responsabilidad que se le ha confiado y echa un vistazo a algunas de sus fotos antiguas con Fairlock. Mientras sale a tomar aire, aparece Pinion para pedirle su firma en su solicitud para salir, y ella intenta negarse, pero él le recuerda que no tiene sentido hacer que las personas se queden en la flota si no puede protegerlas. Solo unas pocas horas después de eso, Amy encuentra a Leto, pero se detiene antes de hablar con él para encontrar un balcón y mirar The Assistant.
Después de que Saya la encuentra y nota lo triste que está por todo, ella sugiere unirse a Melty para salir y poder seguir pasando tiempo con él. Pero Amy se niega y dice que tiene que quedarse y cuidar de Bebel. Cuando Melty expresa lo feliz que está de escuchar eso, Amy se emociona y encuentra otra razón para quedarse. Rigid, por otro lado, continúa cayendo en depresión hasta que Bellows aparece y le dice que tome un descanso. Ella se niega y dice que eso solo la haría parecer débil, pero luego Bellows explica cómo experimentó algo similar a su situación actual cuando su padre le entregó el negocio por primera vez. Después de contarle la historia de cómo casi muere mientras intentaba demostrarse ante todos, ella le recuerda a Rigid que confíe en las personas que eligieron quedarse atrás porque necesitará su ayuda para mantener el flota segura. Mientras siguen hablando, Amy regresa a casa e inmediatamente comienza a preparar la cena. Pero cuando Bebel le pregunta si escuchó sobre la decisión de Leto de irse, las lágrimas comienzan a salir mientras finalmente deja que sus emociones tomen el control. Más tarde, Rigid se da cuenta de que uno de los barcos de la flota de Flange decidió quedarse atrás y sale corriendo a mirar cómo regresan a Gargantia, lo que le causa la primera oleada de esperanza. Al empezar a darse cuenta de cómo Fairlock usaba la confianza para mantener a la flota unida, Bebel encuentra a Leto y le pregunta si realmente se va. Después de que él afirma que su decisión hará feliz a Amy, Bebel le dice que deje de pensar que sabe cómo se sentirá ella. Leto luego le da la flauta y dice que pertenecía a un chico que podría haber sido su hermano. Antes de que Bebel siquiera pregunte cómo, Leto le recuerda que la alianza no deja que los enfermos. La gente vive y dice que lo mismo podría pasarle a él si los calamares ballena de repente deciden atacar. Bebel trata de decirle que no llegará a eso, pero Leto aún se mantiene firme en su decisión y afirma que todo es para evitar que Amy experimente el dolor de perderlo. Para entonces, el funeral de Fairlock finalmente llega a su conclusión, pero entonces Rigid finalmente aparece y se disculpa por llegar tarde antes de presentar sus respetos y agradecer. Después de que su cuerpo es arrojado al océano, ella se gira para enfrentar a todos y expresa lo profundamente que quiere estar a la altura del legado de Fairlock, antes de admitir que es completamente inútil sin su ayuda. Luego pide su apoyo para mantener la flota unida y comienza a sentirse desanimada cuando nadie responden. Afortunadamente, todos rompen el silencio y prometen ayudar con cualquier cosa que ella necesite para mantener segura la flota. Horas después, Leto ve a Amy recogiendo su ropa y le dice que está a punto de irse, por lo que ella lo invita a entrar para tomar té y tener una última charla con Visel. Cuando Visel pregunta si realmente no cambiará de opinión, Leto dice que es la única manera, así que le muestra la flauta y le dice que vuelva algún día a buscarla. Un poco después de eso, Amy observa cómo se va con Piñón y los demás en la flota de Brida antes de que Fuelle se una a ella y diga que todos son estúpidos por abandonar Gargantia. Al día siguiente, Piñan lleva a su tripulación a una parte del océano llamada el Mar de Niebla y espera hasta que su rastreador detecte los calamares ballena antes de darle a Leito la señal. Después de que inmediatamente se sumerja en el agua, Chamber escanea los calamares y le dice que son mucho más débiles que los que han estado combatiendo en el espacio, así que Leito decide ahorrar tanta energía como sea posible usando la lanza. Mientras continúa luchando, los chicos de la tripulación de Piñan comienzan a preocuparse de que podrían perderse en la niebla, así que él les asegura que será tan simple como su misión habitual siempre que se ciñan al plan. Luego piensa en el día en que se sumergió por primera vez en el Mar de Niebla con su hermano mayor. Como todos en ese momento, tenía miedo de estar cerca de tantos calamares ballena, pero su hermano dijo que no tenían nada de qué preocuparse mientras no hicieran nada para enfadar hasta los calamares. Después de encontrar un punto de entrada, hizo que Piñan se quedara atrás para vigilar mientras él entraba a buscar cosas que pudieran llevar de regreso a la flota. Apenas unos minutos después, apareció un calamar ballena y echó un buen vistazo a Piñan antes de entrar al edificio para encontrar a su hermano. Inmediatamente sugirió regresar, ya que no habrían podido tomar lo que fuera que estaba buscando. Pero justo cuando su hermano decidió regresar, más de una docena de calamares ballenas salieron nadando y Piñan casi fue arrastrado por uno particularmente grande antes de que su hermano quedara atrapado dentro por el resto de ellos. Con el viaje al pasado recordándole por qué tienen que ganar contra los calamares ballena, Piñan se entusiasma al ver lo fácil que es para Leito destruirlos. Después de minutos desgarrando a tantos de ellos como posible, le da a Piñan una actualización de estado y procede a sumergirse más para encontrar su nido, mientras Piñan se prepara para ayudarlo. En un momento dado, Chamber advierte a Leito sobre el creciente número de calamares ballena y sugiere retirarse porque no puede enfrentarlos a todos a la vez. Así que Leito los atrae y le señala a Piñan, quien luego ordena a su tripulación que tire tanques de petróleo al agua. Después de usar un escudo para protegerse de la explosión, Leito se sumerge aún más profundo y hace que Chamber rastree cualquier otra calamar ballena en el agua hasta que localiza su nido. Mientras los chicos de Piñan continúan tirando tanques para volar cualquier calamar ballena que escape, Leito entra al mismo nido donde su hermano se convirtió en pez, comida y es saludado por un calamar ballena más grande que el titán colosal. Chamber sugiere inmediatamente retirarse nuevamente, pero Leito se niega y es sostenido por un grupo de ellos. Momentos después, Piñan se preocupa y detiene al resto de la tripulación de hacer cualquier movimiento hasta que Leito responde y dice que todavía están a salvo. Después de consultar con Chamber para asegurarse de que todavía tienen suficiente energía, carga el cañón de pecho y vaporiza todos los calamares ballena.
Izquierda. Pinion luego hace que su equipo configure sus trajes mecánicos mientras Melty, Flange y los demás observan desde la flota. Al adentrarse más en la instalación, Leito ve lo que parece ser crías de calamar ballena, así que comienza a quemarlas, pero se siente intrigado por su apariencia casi humanoide. Cuerpos. Una vez dentro del edificio principal de la instalación, encuentran el bloque administrador, así que va a revisarlo y nota un montón de chips flotando alrededor. Luego Chamber escanea y le dice que son grabaciones de la civilización pasada. Después de descifrar el cifrado, detiene a Leito de acceder a los datos porque estaban clasificados por la Alianza. Entonces Leito le recuerda que siendo el único soldado de la Alianza presente, le da todo el derecho de acceder, así que Chamber desbloquea el datos. Resulta ser una grabación de video que comienza hace varios milenios cuando la humanidad comenzó a explorar el espacio mientras la edad de hielo se acercaba. Con el paso de los años, aquellos que apoyaban el rápido avance de la ciencia para ayudar a la humanidad a alcanzar la siguiente etapa fueron llamados los Evolvers, por aquellos que querían preservar las tradiciones y el orden natural. En cierto momento se filtró información sobre los experimentos inhumanos llevados a cabo por los Evolvers y desató una guerra, ya que muchas naciones todavía se oponían a su indiferencia por la cultura y las formas tradicionales. Años más tarde, cuando la edad de hielo alcanzó niveles críticos, la humanidad ya había llegado al punto de viajar cómodamente por el espacio, pero aún tomaría siglos encontrar un lugar habitable. Planetas. Para resolver ese problema, los Evolvers comenzaron a buscar formas de modificar el cuerpo humano y empezaron fusionando el ADN humano con el de calamares. No mucho después, otra filtración reveló que estaban convirtiendo humanos en lugar de usar ADN clonado, y eso avivó aún más la guerra entre los Evolvers y la Unión Continental, que más tarde se conoció como la Alianza. Cuando la Tierra llegó al punto en que la vida normal ya no podía sostenerse, la Alianza construyó el primer impulsor de agujeros de gusano y lo equipó con bombas para dejar varados a los Evolvers, pero ellos se dieron cuenta del plan y decidieron contraatacar. Después de que el video termina, Chamber sugiere que probablemente fue manipulado por el enemigo, pero Leito pierde completamente la cabeza al darse cuenta de que ha pasado toda su vida luchando contra otros humanos. Justo entonces, uno joven nada cerca para mirar el traje y Chamber instintivamente lo aplasta mientras Leito observa horrorizado. Mientras se desmorona en la cabina, Pinion muestra a los chicos dónde guardar su botín y se pregunta qué está tardando tanto. Mientras tanto, de regreso en la flota Gargantia, Bebel comienza a extrañarlo y decide tocar la flauta justo antes de que Amy regrese y comience a llorar. Momentos después, los chicos de Pinion echan el ancla, pero aún se preguntan si realmente es seguro ir a recolectar. Después de que él dice que no hay forma de que Leito haya dejado un solo calamar ballena vivo, el soldado traumatizado regresa y procede a perder la cabeza mientras todos se emocionan. Mientras una chica llamada Maeta dirige a los mecánicos al sitio de caída para sus trajes mecánicos, Pinion se une a ella para supervisar las caídas. Leito, por otro lado, lucha por mantenerse en pie mientras recuerda haber destruido a los pequeños Evolvers mientras dormían. Pinion luego encuentra un lugar para tomar un trago y vierte uno por su hermano antes de que Flange aparezca emocionado al fin de ver las cosas que han sacado. Después de que Pinion le dice que ni siquiera han encontrado las cosas buenas, Flange dice que finalmente podrán restaurar el mundo a lo que una vez fue, pero Pinion inmediatamente cierra cualquier plan de compartir su botín con alguien más. Flange le recuerda que solo apoyó sus objetivos para que pudieran restaurar la tecnología perdida de la humanidad, pero Pinion aún pregunta por qué tienen que compartirla cuando fueron ellos los que tomaron el riesgo. Ambos luego le advierten que quedarse con todo el tesoro solo atraerá a piratas y otros atacantes, pero él les dice que no se preocupen y exige el sistema de transmisión antes de enviar un mensaje a todas las flotas explicando cómo derribaron a la ballena. Calamares. Minutos después, el asistente de Flange sugiere comenzar a trabajar en sus sistemas de defensa para estar listos para un pirata. Ataque, pero Flange pregunta por qué todos están esperando una pelea cuando acaban de salir de Gargantia. Justo entonces Nulti aparece con una carta para él, así que la lee rápidamente, pero ella se queda atrás para preguntar si todavía está apoyando el plan de Pinion. Después de que él explica lo egoísta que sería acaparar todo lo que recuperan de la instalación, ella le dice que detenga a Pinion. Pero luego explica cómo la mayoría de los propietarios de barcos ya han comenzado a darle a Pinion más respeto que a él. Justo en ese momento, el episodio mental de Leito es interrumpido por Pinion, quien luego pregunta por qué no los está ayudando a mover algunas cosas. Cuando se niega a hacer cualquier otra cosa, Pinion pregunta si ha perdido su toque, y eso desencadena una respuesta impactante. Mientras tanto, Crown acaba de reunirse con Ridget para pedirle su decisión sobre el anuncio de Pinion, y ella dice que no hay necesidad de actuar hasta que ellos tener pruebas. Luego pregunta si el resto de la flota se ha enterado y Crown le dice que más propietarios de barcos podrían decidir irse cuando reciban la noticia. Mientras continúan hablando de ello, Bebel recibe el chequeo habitual de Oridem y le pregunta si escuchó el anuncio de Pinion. Más tarde, Saya encuentra a Amy junto a las barandillas e intenta animarla diciendo que probablemente Pinion solo estaba hablando por hablar, pero Amy sigue sulk. Apenas un día después de eso, Pinion y algunos de los mecánicos rodean una pequeña flota de piratas y continúan disparándoles mientras esperan la bandera de rendición. Cuando los chicos le dicen que se están quedando sin municiones, Pinion recuerda que encontraron armas en la instalación y le dice a Maeta que las ponga en funcionamiento.
Después de saltar a la cabina, se confunde con los controles, pero después de que logra disparar un solo tiro, los piratas se rinden y suplican a Pinion que los deje unirse a la flota. Luego se da cuenta de que aceptar a débiles como ellos será una buena manera de fortalecer la flota y acepta su petición. Horas después, Pinion encuentra a Leito todavía enfurruñado y le pide que lo ayude a revisar algunas de las cosas de la batalla. Traje. Leito luego le da permiso para tomar el traje y dice que no le importa lo que hagan con él, pero luego Pinion lo arrastra a unirse a una fiesta que organizó para celebrar su éxito. Después de asegurarse de que todos sepan agradecer a Leito por derrotar a los calamares ballena, se va con el traje mientras Leito sigue preguntándose por qué dedicó toda su vida a luchar contra un guerra sin sentido. Para entonces, Pinion acaba de mostrarle a Chamber un desintegrador EMP que sacaron y se emociona por probarlo. Pero después de decirle que necesitan grandes cantidades de electricidad para hacerlo funcionar, Chamber decide investigar sobre los nanobots en el agua. Un poco después de eso, Leito intenta distraerse fabricando una nueva flauta, pero sigue pensando en cómo mató a los pequeños calamares ballena y se frustra. Justo entonces, Chamber muestra su investigación y dice que el metraje del video es legítimo, porque los nanobots en el agua son los que los Evolvers que enfrentaron en el espacio usan como exoesqueleto. Al oír eso, Leito pierde la calma otra vez, así que pregunta a Chamber por qué han estado luchando por la alianza, si sus enemigos también lo están. ¡Humanos! Después de que Chamber dice que su descubrimiento reciente no hace que la misión de la alianza carezca de sentido, Leito se convence de que solo está diciendo lo que ha sido programado para creer. Chamber luego le recuerda que ya no están conectados con la alianza y le explica además que necesitan seguir luchando contra los Evolvers porque su objetivo es acabar con la raza humana. Civilización. Leito se confunde, así que él explica cómo los humanos desarrollaron maquinaria como el traje de batalla para poder seguir avanzando como especie mientras retenían su humanidad. Formas. Por otro lado, los evolucionistas creen que no hay necesidad de la forma humana y no se detendrán ante nada para asegurarse de que sean las únicas formas de vida superiores que quedan para explorar la cosmos. Justo cuando Leito empieza a entenderlo, reciben una señal de un segundo traje de batalla, y Leito se sorprende cuando ve que es del comandante Cujal. De vuelta en Gargantia, en ese momento, Amy se encuentra con Bellows para entregarle su correo, y Ridget expresa lo contenta que está de verla activa de nuevo. También le dice que podrían encontrarse con Pinion y Leito pronto porque la próxima corriente galáctica para su electricidad está cerca del mar de Mitsuno-Suntiswam, Niebla. Mientras tanto, Flange acaba de ver la flota del comandante Kugel, así que se va para contarle a Pinion mientras Leito recibe una llamada de Kugel. Después de decir que vio su señal de socorro pero no pudo responder por razones personales, le pide a Leito que venga para que puedan hablar sobre la misión. Para entonces, Pinion también ha visto su flota y sus tripulantes empiezan a entrar en pánico, pero les recuerda el nuevo blaster así como el apoyo de Leito antes de decidir saludar mostrando quién es. Jefe. Después de que disparan contra la flota de Kugel, él responde con un disparo más fuerte que corta una de las naves. Mástiles. Al observar más de cerca y darse cuenta de que provenía de un traje de batalla, Pinion comienza a llamar a Leito, pero luego se marcha con su traje para ir a ver a Kugel. Al llegar a la flota, nota como todos parecen estar bajo deletrear, pero piensa que Kugel solo encontró una manera de ponerlos a todos en línea. Luego aterriza el traje y es recibido por una sacerdotisa llamada Claria antes de ser llevado a un comedor. Justo cuando toma su asiento, Kugel aparece a través de un holograma y se disculpa por no encontrarse con él en persona antes de decir que contrajo una enfermedad mortal que le impide salir del cabina. Después de expresar lo feliz que está de verlo de nuevo, Leito promete servir a sus órdenes como cuando todavía estaban con la alianza, y Chamber solicita los datos de su enfermedad a Striker, la inteligencia artificial en su traje de batalla. Mientras ambos continúan poniéndose al día, los miembros de la tripulación de Pinion comienzan a ponerse inquietos, ya que ya no tienen la garantía de la protección de Leito. Cuando se queda sin formas de hacerlo sentir con optimismo, Flange aparece y les ordena volver adentro antes de preguntarle a Pinion sobre el segundo traje de batalla. Luego intentan averiguar qué podría querer la flota de Kugel antes de que Melty aparezca con un transceptor y le diga que están pidiendo al representante de la flota. Pinion entonces decide ser quien vaya a responderles. Pero Flange lo detiene y dice que su habilidad para arreglar motores rotos no ayudará durante una negociación adecuada. Su intento de establecer dominio se detiene inmediatamente cuando Melty revela que en realidad quieren hablar con Pinion. Para hacer sentir un poco mejor al viejo, Pinion le dice que mantenga a todos en la flota a salvo, y afirma que es mejor que se vaya porque a nadie le gustaría que fuera el líder después de lo que acaba de suceder. Después de llevarlo al punto de recogida, Melty le dice que deje de pensar que su gente lo va a abandonar, después de otro error porque prácticamente siempre ha sido un fracaso. Momentos después ven un traje mecánico muy familiar antes de que Rakkage salga y se reintroduzca como su escolta. Al llegar a la flota de Kugel, Pinion nota las condiciones de vida extremadamente pobres de la gente antes de que Rakkage le muestre una pintura del traje de batalla y le diga que lo tratan como a un dios. Para entonces, Kugel acaba de terminar de decirle a Leito que tienen que ayudar a la gente de la Tierra a hacerse lo suficientemente fuerte para luchar contra el enemigo. Evolucionadores. Entonces, Leito pregunta si sabía que en realidad son humanos. Cuando Kugel dice que han perdido su humanidad, Leito pregunta por qué la alianza nunca les dijo y Kugel afirma que tal información habría sido innecesaria para los soldados.
Luego explica cómo la verdadera naturaleza humana debe preservarse, asegurándose de que los evolucionadores en el planeta sean eliminados, y una vez más le pide a Leito su ayuda para completar la tarea. Misión. Mientras tanto, Raikage lleva a Pinyan a una habitación e instruye que espere allí antes de irse, así que intenta ponerse cómodo, pero nota algo raro. Cubo. Después de recogerlo y notar agujeros a su alrededor, agarra los destornilladores convenientemente dejados sobre la mesa y sigue hurgando en él hasta que se abre. Striker luego se presenta a él y le explica que el cubo fue en realidad una prueba para ver si tiene lo que se necesita para ayudar a avanzar la misión. Cuando pregunta por qué lo querían específicamente a él, ella le recuerda del blaster que logró armar desde el nido del Evolver y le muestra un montón de guías mientras le explica que básicamente estará a cargo de reconstruir todo lo recuperado. Maquinaria. A pesar de estar sorprendido de que se le haya puesto a cargo de algo tan importante, Pinyan se mantiene tranquilo y exige la seguridad de todos los demás en la flota de Flange antes, aceptando. Después de que Striker se va, Raikage y los otros sacerdotes organizan un banquete para celebrarlo antes de darle una declaración para leer y marcarlo como uno de los suyos. Justo en ese momento, Flange y todos en su flota lo escuchan en las comunicaciones proponiendo una coexistencia pacífica si están de acuerdo en unirse a Kugel. Flota. Flange se da cuenta instintivamente de que es una trampa para hacerlos rendirse, pero sabe que no tienen opción, así que acepta. Minutos después, todas sus naves se conectan a las de Kugel. La flota y Claria le dan la bienvenida oficialmente antes de hacerle jurar lealtad. Mientras le leen las nuevas reglas, Raikage guía a Pinyan a través de la flota y él pregunta por qué no hay tiendas regulares o negocios como los que tienen en Gargantia. Después de decirle que no usan dinero, ella le advierte que no intente contactar a sus amigos y él comienza a dudar de su decisión de unirse a ellos. Mientras tanto, Chamber acaba de terminar de hacerle un chequeo a Leito para asegurarse de que no haya contraído lo que convirtió a Kugel en un vegetal de cabina, cuando afirma que nunca habría podido lograr el control de toda la flota sin salir de su cabina. Chamber sugiere que la situación de Kugel probablemente sea la razón por la que es tan temido, ya que ninguna de sus personas realmente lo ha visto. Cerca. Mientras Chamber sigue explicando cómo la decisión de Kugel de gobernar con miedo es en realidad algo inteligente, Raikage regresa a su nave para discutir un nuevo plan con sus asistentes malos. Horas después, Leito es despertado por Kugel, quien luego le explica que la siguiente fase de la misión es tomar el control de Gargantia. Cuando Leito comienza a imaginar a Amy y Bebel capturados, Pinyon es llevado a la instalación de almacenamiento donde la flota guarda todo lo que encuentran en el lugar. Agua. Cuando Clara le dice que empiece a arreglarlos, él pregunta cómo podrían esperar que lo descubra todo cuando apenas conoce las máquinas. Entonces le entrega un dispositivo especial que le permite ver a través de las capas exteriores. Después de que ella se va, Raikage lo llama un vendido descarado, pero él la ignora y continúa buscando por todo hasta que ella pide una asociación. Luego él pregunta qué ella quiere. Entonces le cuenta sobre su deseo de volver a ser pirata y dice que necesita acceso al traje de batalla de Leito para hundir toda la flota de Kugel. Mientras también aprovecha para coquetear con él, Leito va a ver a Kugel y le pregunta si puede tomar otra flota en lugar de Gargantia. Cuando él se niega e insiste en que capturar Gargantia hará que su misión avance más rápido, Leito intenta argumentar que solo estará creando otra versión de la alianza, pero Kugel sigue insistiendo en lo contrario. Su plan. Para entonces, Pinyon acaba de comenzar a trabajar en una de las máquinas y Melty aparece de repente y entrega el correo habitual con un mensaje oculto debajo. Poco después, Leito recuerda las batallas que ha librado con Kugel y comienza a pensar que podría tener razón antes de que una ardilla al azar le recuerde a Amy. Mientras lucha por tomar una decisión, Pinyon se escabulle para encontrarse. Flange entonces exige que haga algo para salvar a todos en su flota de convertirse en adoradores de robots sin mente. Cuando decide contarles sobre el plan de Raikage, comienza a llover y eso hace que Leito piense en la primera vez que lo experimentó con Amy y todos los demás en Gargantia. Al escuchar sonidos extraños de toda la flota, se apresura hacia la fuente y encuentra a todos en posición de oración antes de que los sacerdotes saquen a un grupo de personas atadas con camisas de fuerza. Leito y los demás observan para averiguar qué tipo de ceremonia extraña están realizando, pero las cosas rápido toman un giro cuando Clara les indica que estén con los ojos vendados y arrojados al océano. Cuando Leito finalmente decide que no quiere tener nada que ver con el plan de Kugel, Pinyon llega a la misma conclusión, pero después de que Raikage le cuenta sobre su plan para capturar Gargantia, decide ir un paso más allá a luchar. Momentos después, Chamber le dice a Leito que Kugel ha solicitado su presencia para comenzar la misión, pero luego Leito pregunta si puede atacar a un compañero de traje de batalla. Después de que Chamber dice que todas las decisiones relacionadas con elegir oponentes para luchar dependen de él, aparece Pinyon para ayudarlo a conseguir. Empezó. Minutos después se encuentra con Melty y le dice que vuele hasta Gargantia y les advierta sin usar comunicaciones, lo que solo hará que Kugel comience el plan antes. Melty inicialmente trata de negarse debido a la distancia, pero él comienza a suplicar y dice que ella será su única esperanza para salvar a Amy y los demás. Después de horas de parpadear la señal de SOS, finalmente ve la flota y pierde el conocimiento antes de caerse del cometa.
Afortunadamente, Amy la salva y dice que vio la señal hace minutos antes de llevarla a la flota y esperar hasta que recupere suficiente fuerza para explicar el peligro en el que se encuentran. Mientras Bridget llama inmediatamente a una reunión para discutir la escapatoria. Tácticas, Amy irrumpe para decirles que Leto arriesgará su vida junto con Pinion para detener a Kugel. Mientras todos toman un momento para replantearse su plan de huir, Ortem le dice a Bridget que es hora de usar la llave. Fairlord le dio a ella. Mientras él explica que es su mejor apuesta para tener éxito y pide la ayuda de Amy también, Kugel prepara su flota para proceder con el plan. Justo cuando arma su traje de batalla para liderarlos, Leto irrumpe y le dice que deje de intentar convertir la Tierra en Avalon. Una vez más, Kugel le dice que la humanidad necesita ser llevada al nivel más alto de civilización, pero Leto se niega a dejarlo continuar con el plan para que empiece a disparar y lo persiga por los cielos. Después de apenas esquivar varios disparos letales, Leto pregunta cómo podría ser tan fuerte y Chambers sugiere que probablemente sea porque no les permitió usar su traje de batalla para una fiesta de barbacoa. Justo cuando Kugel carga su blaster, Pinion dispara el blaster EMC y Leto inmediatamente le dice que se ponga a salvo. Pero él se niega y le dice a Malty que se prepare para el próximo disparo. Clara luego intenta enviar a sus soldados contra él, pero Flange comienza a volar los sistemas de conexión y le dice a todos en su flota que ataquen a sus soldados y los detengan antes de desplegar mechs en el agua. Después de cerrar el hangar, Rakkage se une a la pelea con su traje e intenta felicitar a Pinion por finalmente actuar como si tuviera agallas, pero él le dice que deje de hablar. Concéntrate. A medida que la lucha se intensifica, Leto sigue recibiendo golpe tras golpe de Kugel, por lo que Chambers sugiere retirarse justo antes de que Kugel se estrelle contra el traje y casi deje a Leto inconsciente. Al ver eso, Pinion toma el control de la grúa y mueve el blaster IMP a su lugar antes de freír a Striker. Placa a base. Leto luego aprovecha esa oportunidad para lanzarse contra el traje y activar la velocidad máxima antes de lanzarlo hacia uno de los barcos. Mástiles. Con Striker inmovilizado, Leto sale para poner a Kugel fuera de su miseria, pero al abrir su cabina ve que Striker ha estado usando su voz y observa cómo la ilusión que creó se desmorona. Justo en ese momento, ella se reinicia y despega de nuevo, por lo que Chambers lo agarra para alcanzarla. Cuando Leto los detiene para preguntar por qué ha estado fingiendo en lugar de actuar por su cuenta, Striker afirma que ha estado manteniendo la verdadera misión de Kugel de asegurar el futuro de la humanidad. Además, explica que la mejor manera de hacer eso era convertirse en Dios y liberar a sus leales súbditos de la carga de pensar a sí mismos. Chambers señala inmediatamente el fallo en su razonamiento y le recuerda que fueron creados para servir a los humanos, no para ser servidos por ellos, pero ella aún insiste en que gobernarlos es la mejor manera de asegurar su supervivencia y progreso. Luego, Chambers le dice a Leto que destruirla tiene que ser su principal prioridad, y eso le hace darse cuenta de lo dedicado que Chambers está para cumplir su objetivo. Misión programada. Aunque ambos están de acuerdo en que ella debe ser detenida, Rakkage se encuentra con los piratas de su flota para luchar contra los zombies de Clara. Soldados. Al mismo tiempo, el asistente de Flange intenta convencerlo de que huya, pero él se niega y dice que absolutamente no pueden fallar después de abandonar Gargantia. Cuando las explosiones comienzan a afectarlos, los chicos de Pinion se quedan sin municiones. Así que llama a Rakkage y le dice que se haga útil cubriéndolos hasta que lleguen a un lugar seguro. Distancia. Luego ve que se están emocionando y afirma que solo lo hace para asegurarse de que nadie más comparta su tesoro. Mientras se prepara para darlo todo, Leto sigue luchando por acertar un solo tiro en Striker y se pregunta por qué estaba tan ciego a la verdad de la alianza. Cuando decide darlo todo y le dice a Chambers que inicie el protocolo de neuroenlace, Chambers se niega y dice que literalmente podría freír su cerebro. Luego Leto se da cuenta de que Chambers sigue tratando de protegerlo a pesar de todo. Así que expresa su gratitud antes de explicar cómo actualmente no tienen un propósito mayor que detener a Striker de difundir el oscuro método de civilización de la Alianza a Amy y los demás. Después de que Chambers está de acuerdo y activa el Neurolink, Protocolo finalmente logra golpear a Striker justo antes de escuchar una voz familiar y ver a Amy volando hacia él. En ese momento, Ortegat acaba de llevar a Bridget y a los otros comandantes al lugar de un arma poderosa y explica que es la única forma de mantener protegida a la gente de Gargantia antes de mostrarle a Bridget dónde insertar la llave. Cuando el arma comienza a activarse, Amy le dice a Leto que no se haga matar para que todos puedan vivir juntos de nuevo, pero luego ve repentinamente un misil cayendo al océano. Amy luego promete ayudarlo a derrotar a Striker antes de enviar una señal al comandante Worm y su flota. A medida que cambian de rumbo para alcanzar la flota de Kugel, Bellows y todos los demás en Gargantia comienzan a trabajar juntos para cargar sus antiguos barcos con explosivos. Con la ayuda de todos los otros comandantes, Bridget reactiva el arma para un segundo disparo, y este casi envía a Clara al Grim Reaper. Striker luego rastrea la fuente de la explosión de regreso a Gargantia y decide ir a destruir la flota mientras Leto la persigue. A pesar de ver que han sido claramente derrotados, Clara aún dice a sus compañeros sacerdotes que confíen en Kugel, pero luego ven la flota del comandante Worm.
aproximándose. Mientras tanto, Piñan acaba de darse cuenta de que está a punto de ser rodeado, así que decide armar todos los blasters para que exploten justo antes de que Raikage llame y le diga que lleve sus inútiles pasteles a la observación cubierta. Cuando él llega allí, ella le dice que no se preocupe porque el blaster de Ridget está apuntando a la torre a continuación, así que espera su señal antes de saltar. Después de asegurarse de que han llegado a una distancia segura, Ridget recibe la señal y dispara una última bomba que destruye completamente la torre. Con la flota de Kugel destruida, Amy decide dejar a Leito para manejar el resto, pero la lucha contra Striker comienza a desgastarlo y Chamber advierte que el Neurolink está alcanzando un nivel crítico. Luego, Leito toma un momento para pensar en Amy y dice que nunca realmente tuvo miedo de morir en batalla hasta que ella apareció en su vida. Mientras desea que podrían haber hablado una última vez, Chamber afirma que no está mentalmente preparado para pilotar el traje y lo expulsa de cabina antes de decirle que viva al máximo. Striker inmediatamente comienza a atacar de nuevo, pero en lugar de tratar de evadir, vuela directamente a través de sus explosiones y la mantiene en su lugar antes de cargar su cañón al máximo y sacrificarse para hacerla explotar. Días después, las cosas comienzan a verse normales de nuevo a bordo de Gargantia cuando todos comienzan a trabajar juntos para reconstruir lo que se perdió durante la pelea. Mientras Ridget y los otros comandantes supervisan a los miembros de la flota de Kugel que decidieron unirse a ellos, Bebel inicia una clase para educar a todos sobre los orígenes de su mundo para que no cometan el error de pensar que un androide espacial es Dios. Al mismo tiempo, Leito regresa de una misión de rescate y muestra a Bellows otra grabación de la civilización pasada antes de explicar cómo pronto podrían comunicarse con la Evolvers. Sin amenazas inmediatas por primera vez en su vida, ¿se tomará finalmente Leito el tiempo para aprender a conquistar a Amy? Eso es todo por este video. Deja un pulgar arriba si te gustó y suscríbete al canal para contenido similar. Y, como siempre, gracias por ver.